temas peliagudos y a tal grado complejos que resulta casi imposible llegar a acuerdos. Bienvenido, querido público. Hoy, entre mitos y realidades, hablaremos sobre la eutanasia, que es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra, por supuesto, con su consentimiento. Pues que saquen el toro a la plaza y habrá que lidiarlo. Pilar, ¿quién lo hará? Gracias, Catalina. Efectivamente, se trata de un tema en extremo complejo, que nos lleva a replantearnos el concepto mismo de la vida y, por ende, de la muerte. Para hablar sobre todo esto nos acompañan la periodista Beatriz Pagés Rebollar, que fue diputada constituyente para la redacción y aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, donde se reconoce que el derecho a la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Con nosotros está también José Rubén Herrera Ocegueda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Derecho Penal en dicha universidad. Y la primera pregunta va dirigida a él. José Rubén, ¿qué es la eutanasia? Es lo que ha dicho Catalina, y tiene varias clasificaciones o hay diferentes tipos de eutanasia. Así es. Catalina ha dado una definición de eutanasia totalmente acertada y efectivamente la eutanasia son todas aquellas acciones que tienden de manera directa a acabar con la vida de una persona. Sin embargo, esta persona tiene que tener ciertos requisitos, ser un paciente fundamentalmente víctima de una enfermedad terminal en fase incurable y obviamente quedan fuera todos los supuestos de eutanasia involuntaria, por lo que se requiere del consentimiento de esta persona. La eutanasia tiene diversas connotaciones, como sabemos, filosóficas, sociológicas, jurídicas, médicas, etc. Si nosotros atendemos a la cuestión etimológica, pues proviene de dos prefijos, eu, que significa bueno, y thanatos, muerte. Esto es, hacemos alusión a una muerte buena. Fundamentalmente es lo que entendemos por eutanasia. Beatriz, y yo te quería preguntar, como que es un retirar los medios terapéuticos o es dar una droga para que muera la persona. Bueno, a ver, primero, muchas gracias, Catalina y Pilar, un placer estar con ustedes. Yo te diría que, en primer lugar, decir que la eutanasia me parece que sin duda es un tema muy complejo, pero que tendría que ser analizado desde muy distintos ángulos. Existe esa posibilidad. Si se analiza desde el punto de vista religioso, bueno, pues ahí tenemos que el dogma religioso obviamente te prohíbe y sentencia y condena la eutanasia. Pero yo creo que estamos en la posibilidad de hacer un análisis desde la bioética, por ejemplo, desde la ciencia, y creo que en ese momento el panorama y el horizonte se te abre de una manera muy interesante. Efectivamente es un tema que exige una enorme responsabilidad y que por lo tanto el análisis y la reflexión tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser plural, tiene que ser de tolerancia, tiene que ser de respeto, pero me parece también que en un país como este, y me parece que en la mayor parte de los países occidentales, tendría que ser desde el Estado laico, desde la laicidad, para que realmente pudiéramos tener una visión mucho más integral de lo que es la eutanasia. Porque finalmente, quiero decirte que hay casos muy emblemáticos, por ejemplo, en Holanda, donde una chica de 20 años pide, como tú sabes, es un país, según entiendo, donde se permite la eutanasia, está legalizada. De los primeros en legalizarla. Y donde no solamente una persona que está condenada por razón de salud, de enfermedad, pide la eutanasia. Esta chica
había sido víctima de violencia sexual desde los 5 hasta los 15 años y ante la imposibilidad de poder superar todo este trauma psicológico, ella de manera voluntaria decide morir. Muy cuestionable a lo mejor, es decir, quizás para nuestra cultura católica cristiana eso podría ser muy duro de aceptar, pero solamente dejar sobre la mesa que no solamente una persona condenada a muerte por sufrir una enfermedad letal es la que está en posibilidad de pedir esta muerte, esta eutanasia, sino también bajo otras condiciones, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, países como Colombia, que entiendo que es el único país de América Latina, donde la legislación lo permite y donde una persona absolutamente sana puede en su testamento o a manera de un documento decir quiero morir en caso de que ocurra esto, ¿no? En este país, en México, ¿qué permite la ley? Lo que se llama la muerte digna, es decir, que te quiten toda la ayuda terapéutica y mueras porque estás, como decíamos, en fase terminal. Aquí es muy importante distinguir los términos que se han venido generando con motivo de la eutanasia. Frente a la eutanasia tenemos en ella misma una clasificación que es eutanasia activa y eutanasia pasiva. La eutanasia activa es propiamente el término eutanasia, es la que tiene como el propósito directo e inmediato de acortar la vida del paciente. Ahora bien, tenemos la eutanasia pasiva. Ahí se divide en dos partes, la abstención terapéutica y la suspensión terapéutica. Esto es, decidimos no aplicar el tratamiento o bien una vez iniciado el tratamiento, pues decidimos suspenderlo. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país tenemos también avances importantes, podríamos decir, en materia de eutanasia. Sin embargo, la ley de la voluntad anticipada establece claramente dentro de sus primeros artículos que no estamos hablando de casos realmente eutanásicos, sino más bien de ortotanasia. ¿Qué significa la ortotanasia? La ortotanasia proviene de los prefijos griegos ortos, recto, thanatos, muerte. Esto hace alusión a una muerte recta, a una muerte justa, a una muerte natural. Y prácticamente lo que regula esta ley o lo que nos permite es sujetarnos a una serie de requisitos a efecto de que en su momento todas las personas con plenitud de sus capacidades mentales puedan dar su voluntad a través de un documento, ya sea ante notario público o ante una institución de carácter sanitaria dependiente del gobierno del Distrito de la Ciudad de México, y obviamente suscribir ese documento para el supuesto de que si por alguna cuestión llegásemos a estar en una situación que regula esta ley, bien de que se trate de una enfermedad ya prácticamente con imposibilidad de cura, pues podamos disponer también de esta situación de que no manifestemos nuestra decisión, de que no se nos inicie ningún tratamiento de carácter extraordinario, o bien que en su momento, si se hubiese iniciado, se suspenda ese tratamiento. Realmente es lo que permite la ley de voluntad anticipada. Estamos hablando de casos de la eutanasia pasiva. Beatriz, pero en torno a lo que estabas comentando antes, el término de eutanasia que no está permitido en México todavía, Así ¿no? es, correcto. Practicarla. Ajá. Pero nos lleva a plantearnos, yo creo que el primer cuestionamiento es ¿qué es la vida? ¿Quién es dueño de nuestra vida? O si tenemos nosotros derecho sobre nuestra propia vida, que yo creo que sí, pero no sé cuál es tu Pero a mí me opinión. parece que sí, no solamente tenemos derecho, es decir, yo creo que debemos darnos la oportunidad de tomar una decisión sobre nuestra muerte. Lo que ocurre es de que creo que por un problema también de cultura y de cultura religiosa, en mi opinión, consideramos que la vida únicamente la decide Dios, ¿no? Es una decisión que únicamente puede ser tomada en el más allá. A mí me parece que dentro de esta laicidad que nosotros pretendemos y que estamos buscando, creo que tenemos que entender que la muerte
debemos verla como una continuidad de la vida. Es decir, forma parte del proceso. Tenemos que ver este círculo completo de una manera integral. Y así como tenemos derecho y hemos luchado en el mundo por tener una vida digna, también tenemos derecho a tener una muerte digna. Y esta muerte digna pasa precisamente por darnos, a partir de la regulación de la eutanasia, la oportunidad de decir: quiero dejar de sufrir en caso de que padezcas algún tipo de enfermedad. Perdona, pero entonces lo de vida digna o muerte digna lo tiene que definir cada persona. Por supuesto. Como decías de la chica esta, ¿no? Igual para ti eso claro. Es vida digna, pero para ella no lo consideraba, Sí, y tiene derecho, y ¿no? tiene derecho a tomar una decisión. Mi vida ya no es lo digna que yo quisiera que fuera, y por lo tanto tengo la decisión, tengo la oportunidad de tomar esta decisión. Ahora, precisamente por eso creo que parte de esta nueva cultura que nos abre la posibilidad de la eutanasia, porque creo que tendríamos que verlo como una cultura, ¿verdad? Una cultura que se tendría que ir construyendo a lo largo de tu existencia. Prepararte también para poner fin, para que tu vida llegue a un final bajo de determinada manera, ¿no? Pero entonces, José Rubén, eso implica tener que ir con un notario a esta cuestión de la voluntad anticipada, lo cual es un problema para muchas personas. O alguien de tu familia puede decidir por ti, o decir ella es lo que quería. Pues, por ejemplo, que no me revivan si me da un infarto, que me dejen ya sin hacerme mayor nada. La ley de voluntad anticipada es muy clara al respecto. Tiene requisitos que se deben cumplir, que se deben observar, y precisamente aquí nos da la oportunidad a todas las personas para que evitemos entrar posteriormente en conflictos jurídicos, que estando en uso de nuestras facultades mentales podamos decidir de manera libre, de manera consciente, de manera voluntaria, sobre qué va a pasar con nuestra vida, si es que así se llamaría en un momento dado, después de sufrir una enfermedad grave, en fase terminal, que es fundamentalmente lo que se está regulando. Realmente, bajo el rubro de eutanasia, hemos encontrado diversas hipótesis que se pretenden escudar bajo ese término. Ahí debemos de ser muy cuidadosos. Vamos a tener que ir a una brevísima pausa. Regresamos. Muy bien. Regresamos después de la pausa y volvemos con Beatriz. A ver, estábamos hablando de la ley de voluntad anticipada, pero la Constitución de la Ciudad de México ha regulado el artículo 11, que se supone que va más allá y abre la puerta para la eutanasia. ¿Es cierto esto o no? ¿Y ya está la ley reglamentaria o no? Bueno. Mira, yo creo que en la Constitución Ciudad de México nos vimos muy cortos en el tema, porque finalmente se incorporó únicamente como el derecho a la muerte digna, a una vida digna y por consecuencia a una muerte con dignidad, ¿no? ¿Qué influyó? ¿Qué es lo que nos detuvo? Bueno, fue en su momento el diputado Jesús Ortega el que había propuesto el que fuéramos más allá y que se incorporara el concepto de eutanasia, el término eutanasia, tal cual. Pero obviamente hubo, como en la mayor parte de la discusión de la Constitución, estos enfrentamientos entre fuerzas conservadoras y fuerzas más vanguardistas, y obviamente se decidió la votación, lo que se ganó con la votación fue que se respetara sobre todo el espíritu que había en la Ley General de Salud, ¿no? Quiero decir que la Ley General de Salud a mí me llama mucho la atención porque en su artículo 166 me parece que hay un cierto tufillo, un tanto cuanto conservador en su redacción, porque equipara la eutanasia a un homicidio por piedad, así más o menos lo redacta.
que es finalmente que es la censura y es el señalamiento que se ha hecho generalmente desde la Iglesia Católica. Pero yo creo, José Rubén, que acá hay un aspecto importantísimo que hay que tener muy en cuenta y es la cuestión médica. Un médico, de acuerdo a su juramento, tiene que salvar vidas. Y eso yo lo he escuchado a cargo de muchísimos médicos a la hora que se plantea pues el quitar la ayuda terapéutica a un enfermo terminal, en muchos casos, ¿no? ¿Cómo se puede incluir tener una profesión para salvar la vida? ¿Cómo se concilia con algo como la eutanasia? Efectivamente, los médicos juraban originalmente, hacían ese juramento hipocrático para respetar a todas luces la vida y no importando de quién se tratase, pues tenías que salvarle la vida. Sin embargo, también existen antecedentes de ese propio juramento hipocrático en el que el propio Hipócrates señalaba que iba a haber casos en los que los pacientes iban a ser víctimas de enfermedades incurables, de cruentas agonías, de dolorosos sufrimientos, y en este caso, si bien es cierto, la profesión médica, su finalidad era salvar vidas, también era la situación de tomar conciencia de esas circunstancias a efecto de que esos medios o esos tratamientos terapéuticos que se le aplicaran no fuesen en exceso gravosos para las partes que estaban interviniendo durante ese proceso. Porque esta cuestión del ensañamiento terapéutico es algo que uno ve con muchísima frecuencia. Claro. Personas que están en etapa terminal y le siguen alargando la vida y alargando la vida y alargando la vida a extremos que te ponen los pelos de punta. Ante eso, un familiar, por ejemplo, si la persona ya no está inconsciente, puede tomar una decisión. Ese es uno de los problemas que se han planteado finalmente durante el estudio de la eutanasia. Es un tema muy polarizado. Cada problema en particular pues trae situaciones jurídicas también o respuestas jurídicas diferentes. El hecho de que una persona no pueda o ya no esté en posibilidad de manifestar su voluntad ante esta situación es uno de esos problemas. ¿Cómo lo podríamos resolver nosotros? Con independencia de que es un tema muy sensible y estamos únicamente hablando de manera generalizada en el sentido de que se van a aceptar aquellos casos de eutanasia en el supuesto única y exclusivamente de que la persona puede externar su voluntad. Si no es así, allí podríamos enfrentarnos a situaciones riesgosas y que realmente a lo mejor podrían caer fuera de nuestro control. ¿Qué pasaría en el caso de que una persona no pudiese externar su consentimiento? Bueno, esa persona fue víctima de un padecimiento, de una enfermedad incurable, el cual tiene diversas facetas. Habrá que analizar si esa persona le manifestó al personal médico, ¿sí?, a sus auxiliares, a los propios familiares, su deseo de morir con dignidad. Ante ese sufrimiento, ante la situación que estaba viviendo, que ya no le permitía el desarrollo de las potencialidades de la existencia humana. Entonces a esta persona ya no le queda más que decidir, pues, que se le aplique la eutanasia. Allí hay que tomar en consideración esto. Otra, si esta persona en su momento no manifestó su voluntad, si no existe nada al respecto, que debería de existirlo fundamentalmente,
Aquí se aplicaría la teoría de los medios proporcionados o desproporcionados. Anteriormente privaba la teoría de los medios ordinarios y extraordinarios. Sin embargo, lo que es extraordinario en un país no lo es en otro, precisamente porque la tecnología es galopante y tenemos avances en la ciencia médica muy importantes en otros países. De ahí pasamos a la teoría de los medios proporcionados y desproporcionados. Aquí sí quiero enfatizar una cuestión bien importante. Aun cuando la Iglesia tiene un mandamiento que dice no matarás, existen ya grandes avances en ese aspecto desde 1957 con el Papa Pío XII. Cuando se pronunció respecto a la eutanasia, él señaló que era moralmente obligatorio aplicar tratamientos siempre y cuando no fuesen de carácter extraordinario. En 1980, ante la Congregación de la Doctrina de la Fe, el Papa Juan Pablo II, hablando precisamente de estos medios extraordinarios, dice, efectivamente, tratándose de eutanasia, vamos a tomar en consideración que el resultado esperado sea proporcional. Esto es, vamos a buscar que no haya un desgaste más allá de lo que se está esperando o del beneficio esperado. Beatriz, pero a ver, lo que estamos discutiendo ahora o hablando, que está comentando el doctor José, estamos metiendo mucho a la Iglesia, digo yo con todo el respeto del mundo, pero se supone que estamos en un país laico, ¿no? ¿Tiene que influir tanto la opinión de la Iglesia para decidir lo que podamos hacer los demás? A propósito de lo que decía el maestro Rubén, yo creo que es muy importante, ojalá que la Iglesia pudiera ser mucho más vanguardista en el tema, porque en esa medida se va a modificar la conciencia cultural de una gran cantidad de población que es católica, ¿no? Y que precisamente por una cuestión de sentimiento de culpa es por lo cual en un momento dado un familiar decide no tomar una decisión sobre la eventual posibilidad de que pueda incidirse o inducirse el final, la muerte de un enfermo terminal. Es decir, yo creo que la culpa, el sentimiento de culpa, que es consecuencia de esta cultura católica fundamentalmente, es lo que incide de manera muy importante o evita tomar una decisión. Por eso digo que es muy importante que la Iglesia pudiera avanzar, porque eso creo que facilitaría. Beatriz, porque la Iglesia permite por completo el que te quiten toda la ayuda terapéutica. Claro, Sí. ahora habría Pero que eso no dar, es la eutanasia exactamente, ¿no? habría que dar, Pero claro. te pueden quitar toda Habría que dar otros pasos, es decir, habría que dar otros pasos porque precisamente a propósito, y esto a lo mejor ya entramos en un terreno de carácter filosófico, donde, bueno, tú dices preservar la vida, mantener la vida, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? No, es decir, yo creo que habría que analizar, es decir, vivir en un estado vegetativo, eso es vivir, que recuerdas, y tú seguramente, Pilar, recordarás que hay una película muy emblemática hecha en España que se llama Mar Adentro, de Ramón San Pedro, bueno, donde que estuvo peleando 28 años por poderse morir. Y como ese caso en España, hay una serie de casos en el mundo donde el paciente mismo se ha enfrentado a la legislación imperante en su propio país para decir, señores, yo tengo derecho también como individuo, como ser humano, a decidir si ya no quiero vivir bajo estas condiciones. Entonces, hay todo un replanteamiento. Yo sé que en México hay médicos que la practican. Está condenado. Instituciones, claro. Está condenado jurídicamente, o sea, se les puede condenar como a criminales. Efectivamente, en la Ciudad de México, el artículo 127 del Código Penal establece la figura del homicidio piadoso. Dentro de los múltiples escritos que hay respecto a la eutanasia, se le ha considerado también un homicidio piadoso. Realmente la eutanasia no es un homicidio piadoso, también se habla de un homicidio eutanásico. Bueno, el artículo 127 contempla la hipótesis del homicidio consentido.
Aquí también podríamos decir que hay avances serios respecto de que se pretende regular la eutanasia en México. Esta hipótesis contempla la privación de la vida a una persona que es víctima de una enfermedad incurable en fase terminal ante su solicitud. Esa solicitud debe ser seria, expresa, voluntaria, libre, espontánea, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una pena, estamos hablando de un homicidio atenuado. Sin embargo, esas personas, no solo los médicos podrían encuadrar dentro de esta hipótesis, sino incluso los familiares. Aquí hay un problema, la pena es de 2 a 5 años. ¿Quiénes de nosotros nos atreveríamos a privar de la vida a un familiar que se encontrara dentro de esas circunstancias? Pues a lo mejor muchos. Sin embargo, debemos ir más allá. Si bien es cierto, es un homicidio atenuado, es una figura delictiva, por supuesto. No estamos hablando de la eutanasia en sí. Hay ciertos avances, como bien lo expresaba precisamente Beatriz Pajés, estas reformas a la Constitución están de alguna manera supeditadas a esta cuestión del homicidio piadoso, ¿no? Que José, se nos está terminando el tiempo. A ver, 30 segundos para sí, concluir. Bueno, yo digo que felicito este programa porque finalmente tenemos que avanzar en 2 partes. En la regulación jurídica, por supuesto en el tema de la eutanasia, pero también en la construcción de una cultura. Qué bueno que estamos platicando aquí en un medio de comunicación, porque los medios de comunicación tenemos que ayudar a construir esa cultura a favor de una muerte digna, porque los medios luego no estamos ayudando. Es decir, estamos hablando, equiparando la eutanasia a un turismo de la muerte, a una industria de la muerte. No, señores, tenemos que cambiar los conceptos, tenemos que cambiar las palabras para permitir ver la eutanasia también, yo diría, como un derecho humano, como un derecho ciudadano. José Rubén. Con independencia del tratamiento que se le ha dado a la eutanasia y que cada caso en concreto requiere de una solución jurídica también concreta o específica, también no debemos soslayar de que existen en el mundo personas con graves sufrimientos, con cruentas agonías, con dolores que no les permiten llevar a cabo una vida plena, y en ese sentido pues tenemos que actuar, tenemos que adentrarnos al tema y tenemos que evitar esas polarizaciones, acabar con tantos tabús que existen al respecto y regular la eutanasia. Pues Al agradecidísimos contrario. de haberlos tenido acá. Creo que está en cada persona sacar sus propias conclusiones, ya tienen herramientas. Mi querido público, los esperamos la próxima semana con otro tema tan crucial como este en Entre Mitos y Realidades.